Hola gente, bienvenidos a La Sombra. Chavales, os voy a hablar sobre un tema que ha sido muy polémico y que va a provocar mucha bronca y que suele ser muy popular. Pero ¿por qué el manga versus cómic trae tanta polémica? Es que no lo entiendo, me parece tan tonto que es perfecto. En este vídeo vamos a hablar sobre estos temas: la historia, los personajes, las adaptaciones, su impacto cultural y sobre todo, lo más importante, los derechos de autor. Y después voy a dar mi opinión, que por supuesto es muchísimo más importante que los derechos de autor. Así que, bueno, empecemos. Bueno, dejémonos ya de bromas y vamos a empezar el vídeo. Cuando hablo sobre la historia me refiero a la historia del medio y la estructura narrativa que suele utilizar cada medio de cómics. El cómic americano, o sea el cómic de Estados Unidos, nació hace mucho tiempo, gracias a las tiras cómicas y a las revistas pulp, pero todo cambiaría en 1938, con el Action Comics número 1, el cómic donde nació Superman, y donde nació el género del superhéroe con el monopolio de DC y Marvel, que aún siguen y han decaído bastante en estos últimos años. Y el manga ya existía también, pero era muy distinto a lo que hoy en día conocemos. Pero tras la Segunda Guerra Mundial apareció Osamu Tezuka y mira la que lió. Él fue el dios del manga. Gracias a él el manga y el anime es lo que hoy en día conocemos. Y también gracias a él nacieron muchos géneros y muchos estilos como el Kodomo, el Seinen, el shonen de peleas y más cosas turbias de Japón. Bueno, tras la historia de cada medio, os voy a contar cómo funciona la estructura narrativa. El cómic mainstream funciona muy distinto, y eso tiene algo que ver con los derechos de autor, que lo vamos a hablar muy pronto. Los cómics de Marvel y DC suelen seguir sus cómics, o sea, nunca van a tener un final. Y muchos de sus personajes, como Batman y Superman, tienen como 80 años. Y sus historias siguen. O sea, ya lo que estamos viendo es que estos personajes, más que una historia narrativa, funcionan más como marcas de empresas. Pero esto es en el cómic mainstream. En los independientes como Image, los creadores eligen terminar sus historias. Y eso es la decisión de cada creador, no como mis amigos de Marvel y DC, ¿verdad? Pero en el manga, la gran mayoría de veces sí hay una historia con un inicio y un final. Por ejemplo, Naruto, que fue un fenómeno, se acabó en el 2015. Y hay obras largas como One Piece, pero sabes que va a tener un final. Y está Dragon Ball, que es una marca como Marvel y DC, pero es que tuvo una serie durante los 80 y 90 y volvió al manga durante los 2010, no como en Marvel y DC, que tienen series de un mismo personaje simultáneamente publicándose. O sea, pero no lo entiendo. Por eso el manga es accesible, o puede que no. La diferencia del cómic y el manga es que en el cómic no importa si empiezas por el inicio o por otro punto, porque los cómics, aunque tienen arcos, suelen ser episódicos. Por eso la verdad no importa si empiezas en el principio o en cualquier momento. Es como cuando ves una comedia de situación o la serie de Phineas y Ferb. No importa dónde empieces. Pero en el manga no funciona así, porque One Piece, si lo quiero ver bien, necesito leer el maldito primer capítulo. Hasta los 1000 capítulos. El maldito manga anime tiene 1000 capítulos. O sea, no me parece tan accesible. Podría ser divertido, no te lo niego, pero si eso es divertido, pues de los cómics de América no serían un problema. Ahora, si hablamos del impacto que han tenido estos medios, el cómic gana al manga, porque ellos se han sabido expandir a otros medios. El manga lo único que sabe hacer es un anime, y eso está bien, pero es como si el manga moderno, el manga actual, depende mucho del anime para su popularidad y las ventas. Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba. No digo que el cómic no haga eso. Por ejemplo, Marvel y DC hacen superproducciones con películas como Superman, Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man y todas esas cosas. Pero también hay otros cómics como Spawn que no ha tenido
muchas adaptaciones tan populares y llegó a ser el cómic más vendido en un cierto año. O sea que, ahora hablando de los derechos de autor y el trato que este recibe, pues aquí tengo que admitir algo: el manga gana. Han habido muchos vídeos donde han hablado sobre la explotación del mangaka en las revistas como la Shonen Jump, pero la diferencia es que los mangakas sí que se hacen asquerosamente ricos y además tienen el 50 o el 20% de los derechos de su obra. Eso hace que ellos tengan mucho poder, pero en el cómic mainstream como de Marvel y DC no pasa eso, porque muchos de estos cómics son de encargo, o sea, que la empresa es la que decide hacer esos cómics. Mira, o también muchos personajes son vendidos a las editoriales, por ejemplo, Superman, y ellos tienen los derechos y por eso los cómics duran tanto, y esto crea una injusticia hacia los autores, donde muy pocos autores logran destacar, como por ejemplo mi queridísimo Stan Lee, que se aprovechó del sistema para hacerse rico sin controlar a estos personajes, pero muchos como Jack Kirby, Steve Ditko o Bill Finger y los propios Jerry Siegel y Joe Shuster murieron de otros y pobres. Bueno, hasta aquí termina el vídeo. En mi opinión el cómic es mejor que el manga. Me siento mejor y en mi opinión es más cómodo. Pero ¿qué opináis vosotros? ¿Manga o cómic? Os lo leo en los comentarios. Eso es todo, gente. Dadle un me gusta y suscribiros a la sombra. Bye.